Hoy sale una nota muy interesante, bueno, como la mayoría de las notas que hace de Hugo Alcoradamón en La Nación, sobre cómo hizo plata el padre de Milei. Bueno, ¿saben qué? El padre de Milei hizo su fortuna con subsidios durante el kirchnerismo. Hugo Alcoradamón, periodista de La Nación, es coautor de una investigación sobre este tema, coordinada por el CLIP, que es el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Jorge Lanata te habla. Buen día, Jorge, y buen día, equipo. Gracias por esas palabras. No, por favor. Lo que hemos publicado hoy, Jorge, es una investigación bajo el liderazgo de CLIP, junto con el diario.ar, en el cual expusimos cómo Norberto Milei forjó y consolidó su fortuna con subsidios durante el kirchnerismo, junto con la evasión tributaria, y cómo, por último, tanto Javier Milei como Karina Milei se terminaron beneficiando de esa fortuna familiar con la adquisición de un departamento en Vicente López y con al menos un automóvil 0 kilómetros. ¿Estos subsidios eran los subsidios que regularmente le dan a las líneas de colectivos? Correcto, porque tenemos que Norberto Milei, la historia familiar es, y es real, que él comenzó manejando un colectivo de la línea 11, la línea 21, luego él fue creciendo, progresando, comprando acciones, primero como pequeño accionista y luego como accionista mayoritario y presidente de 2 empresas que controlaron varias líneas de colectivos en el AMBA, el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Y como tal, como accionista y presidente de estas 2 empresas con línea de colectivos, esas empresas recibieron subsidios al transporte durante la época de alguien que vos conocés muy bien, Jorge, que es el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, luego condenado por corrupción y demás. Jessy. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo está Jessica? Soy. Hola, Jessica. ¿Era uno más en ese mundo de empresarios del transporte que tenían relación con el gobierno, que después fue recontra esto investigado, cómo era el sistema, bueno, todo lo oscuro que había en esto? ¿Era uno más en ese grupo o qué particularidades tenía como empresario? Él tenía como particularidad que en esas 2 empresas, Teniente General Roca y Roca Araza, él era el accionista mayoritario y presidente de ambas compañías, controladas por una tercera, pero para simplificar. Él estaba como accionista mayoritario, como presidente, él era el que firmaba los balances, las memorias, toda la documentación que se presentaba ante la IGJ, y lo notable es que mientras que Javier Milei defenestra los subsidios y las ayudas estatales al transporte, entre otros comentarios, el padre en esas memorias, con su firma, él destacaba la importancia de estos subsidios e incluso planteaba un eje que es: o me dan más subsidios o me dejan aumentar las tarifas. Pero en definitiva, esto está funcionando. De hecho, algo más, Jessica, es que las empresas, en particular una de ellas, siguió viva gracias a esos subsidios, porque esa empresa había entrado en concurso de acreedores y gracias a los subsidios es que logran resucitar a la compañía, llegar a un acuerdo con sus acreedores y salir adelante. Después se la vendió y demás, pero digamos, aquí hay un eje importante, más allá que hay otro eje, por supuesto, que es el de la evasión de impuestos. Claro. Tanto esas empresas como el propio Norberto Milei está verificado y con reclamos en los tribunales por evasión tributaria, tanto reclamos de ARBA, provincia de Buenos Aires, como de la FIP a nivel nacional. ¿Y eso cómo terminó, la cuestión tributaria? Y terminó con ejecuciones. En definitiva, lo que tenemos es planes de pago en el caso de la empresa, aclaro, planes de pago, moratoria, es decir, ellos no negaron esa evasión, sino que por el contrario procuraron regularizar su situación. Y después podemos decir, a ver, vamos a aclarar, estamos hablando de un periodo que abarcó la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Y por qué hago una línea roja allí? Porque luego Norberto Milei se abre de las empresas, vende su participación accionaria
En octubre de 2007 es el último paso. Y entonces él estuvo durante la presidencia de Néstor Kirchner. Y él vende sus acciones que terminan luego en la firma, la gran empresa de transporte de pasajeros, que es DOTA. Pero aclaro esto porque en varios lugares ha salido como que hoy Norberto Milei sería accionista de DOTA y él se beneficiaría ahora con... No. Él y DOTA no fueron socios en esta trama, ¿sí? Aclaro esto por las dudas. Cecilia. Hola Hugo, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Buen día, Cecilia. En ese proceso, ¿qué se sabe o qué pudieron averiguar ustedes sobre la venta a DOTA? ¿Hay un monto definido de esa venta? ¿Hay algún dato público de esa operación y del traspaso de fondos de esa operación a los hijos de Milei, que serían Javier y Karina? Lo que hay es datos públicos oficiales ante la Inspección General de Justicia, sí, del traspaso de las acciones, de los últimos documentos societarios que firmó Norberto Milei. Eso sí está ordenado, incluso además con la composición accionaria de las empresas, que muestran la salida de Norberto Milei en 2007, que termina eso pasando por un par de empresas hasta que finalmente termina en DOTA. Y al mismo tiempo, sobre el monto involucrado, no, aunque a su vez nosotros hemos tenido acceso a fuentes del sector, fuentes allegadas a la familia Milei, fuentes allegadas a Javier Milei, es decir, múltiples fuentes, porque estamos hablando de una investigación que ha tomado meses, en la cual aluden a millones de dólares. Según a quien consultes, hablan de entre 6 y 8 millones de dólares que terminó recibiendo Norberto Milei por su salida de estas empresas y traspasar esas acciones a DOTA. Perdón, estos millones Hugo, son... te hago un punto ahí. ¿Eso es el monto que habría cobrado Norberto Milei o el total de los accionistas de esa empresa? Porque mencionaste que era el mayoritario, pero no el único. Bueno, lo que se están diciendo es el monto que él habría cobrado. Él, okay. Porque acá lo que tenemos es, claro, porque acá tenemos que había participaciones, para simplificarlo, ¿no? Era como, te lo voy a ultra simplificar, 50% él, 25% otras personas, 25% otras personas. Así, lo que estamos hablando es del 50% que pertenecía a Norberto Milei. Perfecto. Rolo. Hugo, ¿cómo te va? Rolando te saluda. Buen día, Rolo. Felicitaciones por la investigación. Te quería preguntar por algo un poco básico, pero que no podemos pasar por alto. Vos lo marcás un poco en tu nota. Se supone que los subsidios son para justamente mantener funcionando una empresa que vos tenés. Si vos tenés una empresa de transporte, a vos el Estado te da plata para pagar sueldos, para compensar lo que no recibís por tarifas. Pero vos nos estás hablando de plata que termina en el patrimonio de la familia Milei. Hablás de Karina Milei concretamente como quien recibe un departamento en Vicente López, y te pregunto cómo se vincula también esto con otra investigación en la que participó el CLIP, que es aquella que marcaba que Karina Milei manejó una sociedad en Miami que compró 4 departamentos por 2,7 millones de dólares. La pregunta es, ¿no hay control sobre los subsidios, sobre cómo esa plata pasa de el patrimonio de una empresa al patrimonio de una familia? ¿Y es posible que ese dinero en parte haya terminado en los departamentos de Miami? A ver, la respuesta corta sí. La respuesta larga o secuencial sería, número 1, Norberto Milei tenía un par de empresas, esas empresas estaban en problemas, una llega al concurso de acreedores. 2, Norberto Milei empieza a recibir subsidios estatales al transporte, Ricardo Jaime y compañía. 3, esa empresa que estaba contra las cuerdas logra revigorizarse, sale y hace un acuerdo de acreedores. 4, continúan creciendo y expandiéndose y mientras que tanto siguen recibiendo subsidios. 5, al mismo tiempo están evadiendo impuestos de ARBA y de AFIP. 6, Norberto Milei dice, hasta acá llegué, vende sus acciones, y sus acciones, por supuesto, no es lo mismo vender las acciones de una empresa en marcha, activa y con dinero, sana, y otra cosa es cuando vos estás quebrado, lo que vendés es hojarasca. Y ese valor que tiene de capital esas empresas, porque estamos hablando de empresas de transporte que tenían al menos 115 rodados, o sea, colectivos, ¿sí? O sea, una de esas empresas. Estamos hablando de empresas con cierto peso y capital. Eso es lo que ellos venden, y en definitiva luego tenemos ya un Norberto Milei que convoca a Karina para participar en distintas sociedades, no vamos a dar los nombres para simplificar. 8, yo creo que voy por el número 8, lo que tenemos es que Norberto Milei junto con su mujer Alicia y con Karina hacen inversiones en los Estados Unidos, esas salen mal,
No es, pero al mismo tiempo están en la Argentina. Norberto y Alicia le compran un departamento como adelanto de herencia a Karina Milei en Vicente López, y al mismo tiempo Javier Milei recibe el dinero, pese a estar peleado con los padres, dinero para comprarse una Ford EcoSport 2.0 4x4 negra en la Argentina, y luego él vende ese auto y con dinero adicional se compra esa coupé RCZ Peugeot que todo el mundo ha visto en las fotos. Pero en definitiva hay una secuencia que después te la puedo complejizar, porque al mismo tiempo que recibía subsidios, estaba evadiendo impuestos en ARBA y AFIP, y están las ejecuciones fiscales contra Norberto ante el Foro Contencioso Administrativo Federal. Pero no la quiero complicar, ya la secuencia es bastante larga. Gonzalo. ¿Cómo andas, Hugo? Gonzalo Sánchez te saluda. Buen día, Gonzalo. ¿Cómo andas? No, una pregunta simple. Cuando van con todo esto, bueno, como cualquier laburo periodístico, en un momento contactaron a la familia Milei, supongo, y pidieron explicaciones o les... Sí. Que quería saber eso, ¿qué pasa cuando hablas con los Milei o con quien sea o a quien designan y con qué se encuentran? Lo que tomamos como decisión de equipo, que en este equipo remarco, ¿no?, que está Clip, el diario.ar, colega de Infobae y nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de contactar, dada la situación del padre, 81 años y problemas de salud, nos pareció impropio llamar a su casa, y dado que esto de manera clara termina en parte en patrimonio de Karina, secretaria general de la Presidencia, y del propio Javier Milei, presidente de la Nación, decidimos contactarlo a Manuel Adorni. De manera oficial no tuvimos respuesta. Aclarado eso, al mismo tiempo nosotros logramos que allegados al presidente nos indicaran que, bueno, sí, a ver, están hablando de algo que pasó hace muchos años, están hablando de alguien que no era funcionario público, en alusión a Norberto Milei, y en cuanto a Karina y a Javier está todo declarado. Eso es todo lo que nos dijeron. Claro, cuando uno mira en la oficina de corrupción, lo que tenés es Karina declara ese departamento en Vicente López como herencia, no detalla nada más, y en el caso de Javier Milei declara esa coupé Peugeot RCZ como bien propio. Claro, lo que no detalla es que eso viene derivado o apalancado en el auto que se compró, el padre le compró apalancado a su vez en los subsidios, ¿sí? Es como una madeja. Pero sí, hicimos la verificación, hicimos la consulta y esta fue la respuesta. Marina. Hugo, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo Buen día, estás? Marina. Buen día. Bueno, al fin hablamos, porque te invoco tanto en mi columna con tus 3 fuentes, tus famosas 3 fuentes, que bueno, placer. Con respecto un poco a la línea en la que te preguntaba Gonzalo, vos hablabas de las declaraciones juradas de bienes presentadas ante la Oficina Anticorrupción y bueno, claro, están los bienes, pero no está el origen del dinero que permitió comprarlos. Mi pregunta es si más allá de eso encontraste alguna inconsistencia en la declaración de bienes y si algo de lo que describe la investigación, que claramente se entiende la contradicción ideológica que estás planteando, eso está fuera de discusión, pero si algo es pasible de una investigación tanto tributaria como penal. A ver, por un lado, sobre el lado de las inconsistencias en la declaración jurada de Javier Milei, sí hay, y para hacerlo más breve, invito a los oyentes que sigan escuchando Radio Mite, pero que al mismo tiempo googleen mientras tanto. Si ponen Alconada, Javier Milei, declaración jurada, inconsistencias, le va a salir. Nosotros publicamos un texto al respecto, en la cual hay múltiples, por lo menos, signos de pregunta o luces amarillas en el tablero en cuanto a evaluaciones, participaciones. Es decir, hay varios ejes, con incluso personas que lo mencionan, remarcan en on the record. Número 1. Y número 2, sobre las posibles derivaciones estas. Sí. A ver, Norberto Milei ya tiene, está bien, es un hombre mayor, 81 años, ¿no? Tampoco quiero cargar las tintas, pero él ya tiene problemas tanto por ARBA como por AFIP y ha tenido ejecuciones fiscales al respecto. Por el lado de Karina y de Javier Milei habría que ver cómo es el detalle en la letra chica de esas declaraciones juradas. Te prefiero ser muy cauteloso en cuanto a esto para no decir algo impropio. Pero hay aquí una zona gris, como vos decís, ¿no? Más allá de, si querés, la cuestión ideológica, sí, claro, o si querés, esta cuestión de por un lado te declaro algo, mientras que por otro lado hago otra cosa. Bueno, pero este es un eje, y otro eje es este otro, donde sí, te reitero, hay inconsistencias, hay luces amarillas en la declaración jurada del presidente. Bien. Hugo, muchas gracias por la comunicación. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirme, muy cortita, ya que sos ciudadano de La Plata.
¿Estudiantes o gimnasia? Uy, un tema clave. Jorge, ¿tenés una hora para hablar? Yo soy consciente de la locura que viven en ese lugar, que se ha trasladado a mi familia. Bueno, te lo digo de este modo, Jorge. Yo soy subeldiano, bilardista, sabeliano, veronista. Pincha rata. Está bien, ok. Para bien. la nata estás del lado del bien, entonces. Estás de nuestro lado, te agradezco mucho. Te mando un abrazo grande. Que tengas buen día. Adiós, equipo. Hugo Alcoradamón, señores, periodista de La Nación, coautor de una investigación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística.